Bien, muchachos, empezamos la clase número 7 de seguridad y salud en el trabajo. Cristian, por favor, abrir la cámara, Cristian. Cristian. Hola, Bien. profe. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, es que tenía un problemita aquí con el internet. Entonces, pero me apagué la cámara un momentico ahí. Todo bien, listo. Arrancamos. Bueno, los martes y los jueves tengo clase de 2 a 4 y de 4 a 6. Pegadito seguido. 2400. Entonces íbamos 2400. 2400 del año 1979. Hablamos entonces, empezamos nosotros hablando de esta resolución el día de ayer y decimos que esta resolución se llama Estatuto de Seguridad Industrial. Esta resolución es con la que se hacen los desarrollos de higiene industrial, porque recordamos que higiene es la identificación, evaluación y control, y el tema de control lo hacemos los ingenieros mediante los diseños de correctivos, mediante los diseños correctivos para poder adelantar los diferentes controles. Bien, y habíamos dicho que esta 2400 arrancaba arrancaba con obligaciones de los patronos. Y de las cosas interesantes e importantes acá es ver esto, las obligaciones de los patronos y las obligaciones del empleador. Aquella persona, aquel empleado, de los empleados y del empleador. Aquellos empleados que no cumplan con estas resoluciones, con esta resolución y con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, se ven expuestos a que se les retire el contrato. Puede ser que a estas personas los puedan sacar de la empresa por incumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que se hace, el primer llamado de atención, es un llamado de atención verbal al trabajador. Lo segundo que se hace es un llamado por escrito, el tercero por escrito, y en cada uno de ellos puede haber descargos. Los descargos es cuando llaman al trabajador a la oficina de recursos humanos, a la oficina de talento humano, justamente para preguntarle por qué incumplió con las normas de seguridad industrial. Aquella persona que incumpla con las normas de seguridad industrial puede ser relevada de su cargo. Es importante para que lo sepan ustedes. Es muy importante que lo tengan presente porque muchas veces hay trabajadores que se exponen de manera riesgosa ante los peligros y puede llegar a causarles inclusive la muerte. En las empresas grandes se encuentra de todo. Voy a hablarles un poco de la vida. En las empresas grandes, yo he trabajado en dos empresas grandes. Una de ellas fue Alpina cuando fui jefe de higiene y seguridad industrial. Tenía 494 trabajadores a mi cargo como jefe de higiene y seguridad industrial. Teníamos Bogotá, Cali, teníamos Popayán, teníamos Pasto, teníamos Ipiales, teníamos Huachucal y, y un pueblito que se me olvida el nombre, en La Plata Huila. En La Plata teníamos una estación de recepción de leche, La Plata Huila. La Plata, ¿ustedes conocen La Plata es hermoso, eso es lo más bonito que puede haber. Súper lindo, La Plata. Bien, entonces voy a contarles dos historias. De locos tengo dos. Es la primera vez que cuento una historia de estas personas. Bueno, locos no, sino que tenían su problema mental.
Entonces, uno de ellos le metió la mano a una máquina empacadora y le cortó este dedo. El dedo índice le quedó así por la mitad, ¿cierto? El dedo índice quedó así. Entonces, este amigo, este señor, estuvo incapacitado, tal vez unos 2 meses, le hicieron cirugía, 3 meses, estuvo incapacitado, le hicieron cirugía, le hicieron de todo. Y cuando llegó a la empresa, llegó en una moto grande. Y entonces yo le dije, ¿y entonces qué? Se llamaba Carlos. Yo me acuerdo y me da risa porque, entonces, y entonces que Carlos compró moto y entonces me dijo, sí, ingeniero, gracias al dedo. ¿Por qué? Le pagaron 4 millones de pesos hace como 15 años. Entonces, es una cosa muy fregante. Y me dijo, y quiero comprarme un carro, pero me imagino que fue por molestar. Al poquito tiempo, pues lo sacaron de la empresa. Ese fue uno. Otro era, bueno, y lo sacaron de la empresa siendo que había tenido el problema. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron? Porque la empresa lo podía sacar, ¿cierto? Quiero oírlos. ¿La empresa lo podía sacar o no lo podía sacar? Quiero oírlos, muchachos. Abren los micrófonos y me cuentan con tranquilidad. Sí lo podía sacar de la empresa porque representaba, digamos, un riesgo para la empresa y también para la economía. Y otra cosa es que él se estaba como, según la historia, se estaba autolesionando para obtener beneficios, digamos, por el seguro y todo eso, y eso estaba perjudicando a la empresa. Sí, Marlene, gracias. Pero, bueno, pero él me comentó a mí eso, pero yo no le comenté a nadie porque pensé que era una broma de él. Sin embargo, tienes toda la razón, él salió de la empresa, pero no fue por eso. Él salió de la empresa porque se finalizó el contrato de él y de esa manera la empresa lo sacó. Pero la pregunta es, a pesar de que haya sufrido ese accidente, a pesar de que haya sufrido ese accidente y a pesar de que, de que haya sido en la empresa y todo eso, ¿lo podían haber sacado? Yo creo que sí, porque pues a raíz del accidente se le dio pues una indemnización y creo que la empresa cumplió con su papel de pues de suplir su necesidad por el momento. De acuerdo, Lorín, sí, muchas gracias. Eliana Sotelo, cuéntame, ¿la empresa le pagó al trabajador? Eliana Sotelo, dime. Sí, pues pues, como usted dice que le pagó pues por lo de que se fracturó el dedo, ¿no? No, Lo perdió. se amputó. Eso, lo perdió y pues le pagaron todo eso, lo que es cuestión de salud y eso. Y lo ¿Quién, indemnizaron. quién lo pagó? En este caso, pues la ARL. Sí, la ARL. La ARL lo pagó, pero el trabajador pudo haber de pronto demandado a la empresa. Si no le hubieran pagado, sí. Pero, o sea, como él le pagaron todo y pues todo fue legal, ya no tenía nada que ver, pues que o sea, sí se podía, sí lo podían echar, porque pues se cumplió con todo eso, entonces pues ya. Sí, sí, no le renovaron el contrato. No, pero yo pregunto, él pudo haber Profe, yo demandado. ah, Te oigo. tengo entendido que es, o sea, si llega a pasar un accidente o algo así, lo que no puede hacer la empresa es como cortar el contrato o algo así. La empresa tiene que seguirle dando trabajo hasta que se acabe el contrato y pues eso lo hizo. Ya que lo renueve o no, no es obligatorio que renueve el contrato con él. Totalmente, totalmente. Juliana Grisales, cuéntame, ¿nuestro amigo del trabajador pudo haber demandado a la empresa, siendo que le había pagado todo? Yo creo que no hubiera sido válida esa demanda porque ya él había terminado su contrato y le habían pagado una indemnización, entonces como que él que iba a entrar a pelear si ya le habían pagado y ya es cuestión interna de la empresa si lo contratan o no, creo yo.
Sí, pero yo digo yo, por el daño en el dedo, no, no porque lo hubieran echado, sino, digo, echado no, no, que no le hubieran renovado el contrato, sino por el daño en el dedo, él pudo haber demandado a la empresa, siendo que la ERES ya le había pagado. Profe, mira, Yo digo, yo opino que, pues, depende, digamos, pues yo me imagino que el accidente, él, pues no sé si fue por cuestiones de falta de seguridad, eh, no sé si fue culpa de él o de la empresa, no te escuché si tú lo dijiste, sí, digamos, pues si fue culpa de la empresa por no haberle dado, digamos, los elementos de protección personal o algo, o las capacitaciones adecuadas, entonces yo creo que él podría demandar porque igual pues es una deficiencia de la empresa, ¿no? Así esté asegurado y todo, pues es un problema que no puede quedar ahí. Y lo otro, pues si... No, pues yo, ahí, profe, pienso eso. sí, tienes toda la razón en tu respuesta. Profe, Yo digo, pues yo también opino lo mismo que el compañero William. Yo creo de que independientemente de que la hayan indemnizado, él puede o podría haber demandado a la empresa, porque digamos que si ese daño que tuvo en el dedo le puede como afectar o tener algún tipo de, digamos, de afectaciones más adelante en conseguir, digamos, un nuevo trabajo o en su vida personal o ya como tal con daños psicológicos más de los que tenía. Entonces ahí entra, digamos, a jugar eso en pro, digamos, del trabajador. Entonces yo creo de que sí el trabajador puede haber demandado a la empresa por eso. sí, estamos de acuerdo. Total. Profe, pero por lo menos ahí es donde entra, yo creo, el papel de la ARL, mirar si fue como culpa del mismo trabajador o si, digamos, lo que se habla que si hubo dolo, o sea, una falla, digamos, en una máquina. Y no sé, entonces yo creo Profe, que ahí es donde tiene que entrar la ARL a mirar si esa demanda se puede aceptar o no. profe, Sí, eh, con respecto a lo de la situación del trabajador, yo considero que él no podría entrar a demandar porque, primero que todo, ya la empresa ya le pagó lo que fue el daño físico del dedo y pues el contrato ya ha culminado, de lo cual entiendo yo que la empresa no tiene ninguna obligación en volver a contratarlo. Y en cuanto al accidente, pues la pérdida de capacidad laboral del trabajador no tiene un porcentaje lo suficientemente alto como para que la empresa tenga una obligación como tal para el resto de la vida funcional del trabajador, porque puede, a pesar de la ausencia del dedo, puede seguir desarrollando ciertas funciones, considero yo, ¿no? Y por eso él no podría entrar a demandar. yo quiero ir a Adriana Agredo. Profe, primero quisiera saber también si el empleador de pronto sabía que el empleado tenía, digamos, un problema mental o algo, pues de pronto no era apto para hacer ese trabajo de empacar, ¿no? Entonces ahí pues sí tendría responsabilidad la empresa. Si no hubiera sabido, pues creo que no cabería hacer como una demanda porque igual ya se indemnizó, pienso yo. A ver, mira, Profe, Pues, profe, yo creería que sí sería, ¿tú creerías que qué? pues creería que pues sí tendría que tener en parte de la empresa, pues porque debe asegurarse, ¿no? De pues ante todo de cómo estén los operarios y todo. Sí, cada vez que hay un accidente en una empresa, cada vez que hay un accidente en una empresa, generalmente quien tiene la culpa es el empleador por varias cosas. Por tener condiciones inseguras dentro de la empresa, porque los equipos de la empresa no son los adecuados, porque no capacitó al trabajador, porque no tenía elementos de protección personal.
Y casi todo es así. Entonces, la empresa recibe de la sociedad a una persona con 5 dedos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y no la puede devolver ni a la sociedad ni a su familia con 4 dedos. Entonces, al trabajador le pasaron varias cosas. Finalizó su contrato y la empresa sí, lo sacó. No le renovó el contrato. ¿Está bien o está mal? Legalmente está bien porque no hay ningún inconveniente con que no tiene ninguna obligación social para tenerlo. O moral, como fuera. El trabajador pudo haber demandado a la empresa, efectivamente. ¿Y por qué lo pudo haber demandado? Pues porque él llegó con 5 dedos y salió con 4. La empresa hizo bien o hizo mal en sacarlo, pues bueno, cada empresa tiene su gerente, su jefe de recursos humanos, etcétera. Y efectivamente él tenía pues su problema mental, de pronto evaluaron eso y lo sacaron. Sí, pero quedó con incapacidad, una incapacidad permanente parcial, porque ese dedo ya no le vuelve a salir. Y por lo que fuera, sea error de él o como fuera, tuvo ese inconveniente, las máquinas deberían tener unas guardas de seguridad que de pronto se la quitaron en el momento y le cortó el dedo al señor. Una amputación causa daños psicológicos, daños físicos, daños morales. Bien, bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿Continuamos? No, profe, tengo una duda, Bien. pero es más como por el daño psicológico, pero que ya tenía el trabajador. O sea, se puede, ¿cómo decirlo? Para emplearlo y que sepan que tenga esa condición. O sea, no tiene como un tipo de trato especial o algo así, porque tengo entendido que las empresas no pueden hacerle como decirle, no, usted no puede trabajar conmigo por tener un daño psicológico. Sí, las empresas generalmente, entonces tenemos dos tipos de empresas, las empresas públicas y las empresas privadas. Las empresas privadas pueden hacer lo que quieran con los trabajadores en el sentido de la contratación. Las empresas privadas, las empresas públicas, hasta cierto punto no, porque los cobija una gran cantidad de normas. Y entonces, por igualdad, por igualdad de derechos con los otros seres humanos, se tienen que analizar. Las empresas privadas no. Las empresas privadas no tienen ese inconveniente porque es muy difícil llevarlo, algo así. Y nadie le puede obligar a otra persona a contratar a alguien. No se puede. Vale, profe, gracias. ¿Preguntas, preguntas? Profe, Liliana, una pregunta. una pregunta, cuéntame. Pero ¿qué posibilidad hay de que el empleado, dado el caso de que demande porque lo devolvieron con 4 dedos y no con 5, como él entró, qué posibilidad hay de que gane la demanda si el empleador comprueba de que se le pagó la indemnización correspondiente a la pérdida del dedo? Porque supongo que en el ejemplo que usted nos dio, después de que él pues ya no lo volvieron a contratar, no demandó, porque si hubiese tenido bastantes posibilidades de demandar y de ganar, lo hubiese hecho. Él demandó, él no demandó justamente porque no sabía que podía demandar, porque él tuvo daños, perjuicios físicos, perjuicios psicológicos, etc. La ARL, entonces venga, yo me voy a devolver por acá. Bueno, no, bueno, sí, no. La ARL
tuvo esta relación civil extracontractual con el individuo, con el trabajador, porque él tenía un seguro. Entonces la ARL dijo, sí, yo tengo una póliza de seguros, pero aquí lo tengo. Tengo una póliza de seguros y esa póliza de seguros lo cubre usted. Tenga usted sus 4 millones de pesos. Y hasta luego. Pero el trabajador pudo haber demandado por daños morales a la empresa. A la empresa por responsabilidad civil contractual la tenía. Porque la empresa había contratado con una aseguradora, con una ARL. La empresa tenía una relación contractual con él y tenía un seguro. Tenía una ARL, porque tenía un contrato escrito o verbal. Y dentro del contrato dice que obligatoriamente tienen que tener salud, pensión y riesgos. En cuanto a riesgos, tiene una póliza. Pero la ARL no tenía contrato con él. La ARL tenía contrato con la empresa, con una ARL, con el pago de riesgos. Y en ese momento para la aseguradora nace una relación civil extracontractual que paga. Pero la empresa, pero el trabajador pudo haber demandado a través, demostrando que tenía un contrato con la empresa por daños morales. Y se le hubiera ido hondo. Sí. ¿Cómo les pareció? Pregunten. Si no hay más preguntas, continuamos con nuestra... ¿Cuánto tiempo tenía él para poder demandar? Ay, qué pregunta tan buena. Mira, entonces una persona, vamos a suponer que la persona finaliza su contrato hoy, no demandó, puede demandar hasta los 3 años. ¿Cómo te parece? Tiene 3 años para demandar a la empresa. Después de 3 años pierde toda relación extracontractual. Hasta 3 años tiene. Profe, pero la acción de tutela, bueno, pues si hubiese sido el mecanismo de defensa del trabajador utilizar la acción de tutela, ¿no dice que debe ser como pues antes de que ocurra el daño? Bueno, entonces la acción de tutela sucede cuando se han agotado todos los... La acción de tutela solamente se hace cuando hay un daño inminente al trabajador y peligra su vida. En ese momento es cuando ocurre esa tutela o hay vía libre para la tutela. En este caso, lo que había que hacer era una demanda ante el juzgado civil, una demanda civil. Entonces las demandas pueden ser civiles o penales. ¿Cómo les parece? Bueno, pero no se supone que se utiliza cuando se está violentando pues, un derecho fundamental, como por ejemplo al trabajo. Sí, un derecho fundamental. Pero, a ver si entendí tu pregunta. Bueno, entonces, si la ARL no lo hubiera cubierto, si la ARL no le hubiera prestado el servicio, sí necesitaba una tutela, pero la ARL le pagó. Y la empresa cubrió con lo que tenía pactado con el trabajador, que era salud, pensión y riesgos. Ahora el trabajador no se sintió conforme. Si no se siente conforme, tiene que demandar. Un ejemplo sobre otra cosa. Una persona venía de Popayán en su carro. Eso le ocurrió a una persona, a un profesor de la universidad. Venía de Cali con su carro. Yo digo, una persona venía de Cali con su carro y entonces por allá por el Cairo salió venía a las 6 de la mañana, venía una moto con 2 señores en la moto y encima del tanque de gasolina
venía un bulto de papa, venían en una subida, salieron hacia la carretera y se los encontró el profesor y los mató. Lo primero, pues, o sea, hubo menos de un segundo para reaccionar. Lo primero que le dijo el abogado, le dijo fue, no hable con ellos y no trate de arreglar con ellos, espere a que demanden. Porque la vía es esa, la vía es la demanda. Donde el gerente de la empresa en la que yo trabajaba le hubiera dicho al señor, ay, sí, a usted le falta un dedo, yo le voy a dar 1 millón de pesos. ¿Ustedes qué creen que hace el trabajador? El trabajador demanda nuevamente por más. Entonces, la vía es la demanda. La vía, efectivamente, es la demanda. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Bien. Estábamos por acá. Estábamos por acá. No, por acá no estábamos. Estábamos por acá. 2400 de 2400. Bien. Bueno, aleatoriamente siempre sale la fotico de uno de los estudiantes, entonces es bien chévere para yo no sentirme que estoy hablando con el computador. Entonces, Iliana, bienvenida a la pantalla. Y por acá nos dice las obligaciones del patrono. Por cualquiera de estas obligaciones pueden entonces demandar al trabajador, al empleador. Pero creo que ya hablamos suficiente de eso. Bueno, ¿alguna pregunta con relación a esto? Del comité paritario, mire, otra vez nos habla del comité paritario, etcétera, etcétera. Suministrar la protección adecuada, etcétera, etcétera. Y aquí vienen las obligaciones de los trabajadores. Dar cumplimiento a las obligaciones que correspondan en materia de higiene y seguridad industrial. O sea, cumplir con todo. Utilizar las instalaciones de la empresa y los dispositivos de riesgos. Vea, por esto pueden echar a un trabajador por quitarle la guarda de seguridad a una empresa. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa. Entonces, aquí se me ocurre algo que pasa, que me pasó mucho en esta empresa en que yo trabajé, porque como había mucha gente, entonces hubo muchos ejemplos que yo recuerdo. Bueno, trabajé en varias empresas. Entonces, una de ellas era cuidar las instalaciones. Entonces, los trabajadores con los extintores en las partes alejadas, y los trabajadores a veces son jóvenes e inmaduros, entonces, o solamente por querer hacer el daño al empleador, cogen los extintores y los disparan solamente para saber cómo se hace. Entonces, cualquier tipo cualquier tipo de indelicadez con relación a las cosas de la empresa pueden ser causal de finalización de contrato. Vean esto, abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos distintos a los que se les ha sido asignado. Les voy a poner un ejemplo, que creo que ya se los puse. Aquí está un vehículo de la empresa y no vino el trabajador de la empresa, entonces el operario la persona de la bodega de producto terminado le dice, vaya, déjeme estas canastas con estas bolsas de leche en la tienda de acá de la esquina, y se lo dijo a un operario de servicios generales, que es riesgo 2. Ese señor se accidenta en la vía y se mata.
¿Qué creen que dice la ARL? ¿Qué creen que dice la ARL? La ARL dice, efectivamente yo no tengo nada que ver con eso. Le toca a usted responder. ¿Y por qué dice eso? Siendo que lo tenía con seguridad y con todo. Porque ese no era el trabajo que le Ay, correspondía a él. Exactamente. No era el trabajo que le correspondía. Pero más allá del trabajo o de no el trabajo, está el tema. Básicamente, bueno, no era el trabajo, pero ¿qué? Estaba dentro de la empresa y en el contrato dice todas aquellas labores que, al final del contrato, todas aquellas labores que tengan que ver con su cargo. ¿Qué categoría de riesgo es el conductor? ¿Qué categoría de riesgo? 4. Y él estaba registrado en 2. Por eso la ARL le dijo que no. Bueno, la ARL responde, efectivamente, porque la investigación que se hace cuando hay algo grave, la ARL va e investiga. La ARL no, nunca puede decir, no lo pago, ¿no? La ARL, cuando sucede un accidente, el trabajador lo llevan inmediatamente a una EPS, a la EPS más cercana, o en su defecto a aquella EPS donde tenga que ir debido a la calidad de su accidente, de su accidente. Porque no es lo mismo, entonces si la persona pierde el dedo, no lo pueden llevar al puesto de salud de aquí de la esquina. Tienen que llevarlo al Hospital San José porque tienen que hacerle una cirugía. Eso siempre tienen que pensar. O sea, siempre que haya un accidente, siempre tienen que llevar a este trabajador, si se puede llevar, si es una caída o alguna cosa, tienen que esperar la ambulancia. ¿Cuál es el teléfono de bomberos, muchachos? 119. 119. Ese teléfono es muy importante. Es el teléfono uno de los teléfonos más importantes que nosotros debemos tener presentes siempre. El teléfono 119. Ese teléfono 119 salva vidas. Profe, entonces, en el caso, digamos, del conductor que se está hablando de que es riesgo 4 y está registrado como riesgo 2. Marlin, qué pena. ¿Me puede repetir la pregunta? Está sin micrófono. Se había silenciado nuevamente. Cuéntame. Pregunto, digamos que, bueno, estamos con el ejemplo del conductor que está registrado con riesgo 2, pero realmente su labor es riesgo 4. Entonces, la ARL, al hacer esa indagación, dice que no, pues no va a pagar, ¿cierto? Pero ahí, ¿qué proceso debe hacer el trabajador? Ya que creo que es como la empresa que es la que le ha hecho la contratación con ese nivel de riesgo, sabiendo de que claramente está estipulado con el riesgo número 4 y de tal manera se debe, digamos, ¿cómo se dice? Está registrado de riesgo 4 y de tal manera, asimismo tiene que ser su contrato para cuando pase ese tipo de inconveniente. Entonces el trabajador tiene que demandar a la empresa. Sí. Okay. No. Hace unos días, una niña me preguntaba, hace unos días una compañera de ustedes me preguntaba que en una empresa todos estaban en el mismo riesgo, creo que era clase 2, riesgo 2, pero el trabajador era riesgo 5 y a él lo tenían como riesgo 2. Entonces, cuando sucede el accidente, lo llevan inmediatamente en una ambulancia al hospital. De la ambulancia da la vuelta y llega al hospital.
En el hospital atienden al amigo, lo atienden, le dicen efectivamente, venga, vamos para acá. Entonces le ponen, lo atienden y lo ponen en una camilla y le dicen, sí, muestre a ver qué le pasó. Y entonces el señor va y dice, no, me pasó tal cosa, que no sé qué. Y entonces, efectivamente, no, se movió todo. Efectivamente, lo atienden. Atienden al trabajador porque está en la ARL. A él bueno, en primer lugar, siempre tienen que atender al accidentado, ¿cierto? Siempre lo tienen que atender. Entonces lo atienden y le dicen efectivamente, sí, ¿qué le pasó? No, que me caí, que yo no sé qué. Entonces, venga, siéntese, hágase aquí en esta camilla y toda la cosa, y ahí llegan y lo atienden. Y al señor, pues le hacen sus cosas común y corriente. Lo atienden, le arreglan lo del brazo y todo eso. Y la ARL, pues, o sea, ahí se dan cuenta que está en ARL, no hay ningún problema. Pero cuando la ARL hace la investigación, hay una niña por acá en un escritorio o un señor, un ingeniero que dice, uy, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y coge el teléfono y llama a la empresa. Llama a la empresa. Y en la empresa se dan cuenta y le dicen, sí, no, es que ahí lo tenemos como riesgo 2, pero él estaba manejando, estaba haciendo algo, estaba en el techo y se cayó, pero él, ¿por qué estaba en el techo? Preguntan. Él estaba en el techo porque había una gotera, responden. Pero, ¿y la función de él es esa? Sí, porque él era la persona que arreglaba el techo, él es una de las funciones que él tiene, porque él es una persona de mantenimiento. Él es una persona de mantenimiento. Entonces la ARL dice, bueno, sí señor. La ARL tiene su abogado. Y el abogado le dice, ¿cuánto costó ese accidente? Eso se llama, bueno, ¿cuánto costó ese, espere que me acuerde ¿cuánto costó ese accidente? Costó 10 millones de pesos. Bueno, o sea, se comunican ellos dos, ¿no? La ARL y el abogado. El abogado entonces está por acá. Entonces dice, ¿cuánto costó? Costó 10 millones de pesos. ¿Y cuánto le aporta esa empresa? No, esa empresa me aporta 150.000 pesos mensuales. Tome usted la decisión, le dicen a la ARL. La ARL verá si recobra, se llama recobro, si hace el recobro acá a la empresa por haber administrado mal el tema de la seguridad o si paga los 10 millones de pesos. Si paga 150.000 pesos o 100.000 pesos o lo que fuera, entonces le dicen, no, quien tiene que responder es usted porque yo lo voy a demandar. Pero si esta empresa es una empresa grande y le reporta 5 millones de pesos mensuales a la ARL, el abogado vuelve y le pregunta, usted verá y le cobra, ¿cuánto aporta? Aporta 5 millones mensuales. No, déjelo así, pero llámenle la atención. Eso es lo que van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, igual la ARL se hace cargo de... ya. Gracias, profe. La ARL paga, pero quien en primera instancia se hace cargo es el hospital, porque en el computador se dan cuenta que está en ARL. Y dice, ok, sí, no hay problema. El hospital no tiene ninguna obligación de averiguar o de verificar el tipo de nivel de riesgo en el que está, sino simplemente que esté en la ARL. Eso. ¿Preguntas, muchachos? Bien. Resolución 2400 del año 79. Volvíamos a esta resolución en la que hablábamos de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Y uno de ellos son, las obligaciones de los patronos. Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, máquinas o equipos distintos a los que han sido asignados. Pero esto hace referencia básicamente a la ARL. Dar aviso inmediato a los superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas.
o fallas en las instalaciones. ¿Cómo pueden dar aviso inmediato? ¿Cómo pueden dar aviso inmediato los trabajadores a la empresa, muchachos? ¿Cómo puede dar aviso inmediato los trabajadores a la empresa? Cuéntenme. Cuéntenme a ver. Natalia, Linda, cuéntame. La profe, pues no sé, pensaría, digamos, de que si yo estoy operando alguna maquinaria y yo veo que esa maquinaria está defectuosa, que me puede generar un riesgo, yo no debería realizar la actividad hasta no notificar a un superior. Sí, efectivamente es al jefe inmediato. Al jefe inmediato, perfecto. Y acá nos dice efectivamente esto. Acatar las indicaciones, bueno, y otra es obviamente al comité paritario. Obviamente al comité paritario. Bien. Otra de esas normas es acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva. Bueno, indicación. No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares o centros de trabajo. Les voy a contar otra historia. Pues conmigo espero que no se aburran de tantas historias que les voy a contar. Cuando yo trabajaba en una empresa, bueno, en la cooperativa de caficultores del Cauca, yo trabajé ahí como 4 años también. Entonces, en esa empresa, en alguna oportunidad, no les puedo contar porque ya conté el nombre de la empresa, entonces no les puedo contar, más bien les cuento eso, les cuento en otra oportunidad, cuando se olviden del nombre. Bien. No, pues que llegó una vez un tipo borracho, ¿cómo se llama? Y le sucedió un accidente muy grave a él. Le pasó un accidente muy grave a esta persona. Bien. Acatar las indicaciones. Bien. Bueno, aquí empezamos entonces ya el tema 1. Edificios y locales. Se nos habla de que los edificios deben tener su extensión correcta en áreas, en volúmenes y todo esto. Nos dice que hay unos trabajadores, unas edificaciones de trabajo permanentes o transitorias. Quiero que recordemos eso, que las edificaciones pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Nos habla que deben estar construidas de una forma adecuada. Nos dice que deben tener iluminación adecuada, que tienen que tener ventilación adecuada, que los pisos no pueden ser de tierra, que si hay dormitorios tienen que tener determinada área, que tiene que haber unos baños, que esos baños tienen que ser uno para cada determinado número de trabajadores. Nos dice también en el artículo 5 que tiene que haber servicios higiénico-sanitarios adecuados. Y más adelante nos vamos a dar cuenta cuántos tiene que haber dependiendo del número de trabajadores. Nos habla entonces también en este momento que las instalaciones de máquinas, aparatos, equipos, canalizaciones y dispositivos tienen que tener pues unas tuberías de flujo, y esas tuberías de flujo para poder saber si es agua potable o gas o algo así, o ventilación o calefacción o refrigeración, deben reunir unos requisitos para reglamentaciones vigentes o que en efecto se dicten sobre la materia. Entonces, en este momento es cuando quiero ponerles a ustedes la primera tarea del día de hoy. Esa tarea está por acá y quiero que nos vayamos de una vez
al artículo 178, por acá, por estos lados. Y vamos a aprendernos de memoria unos colores, que son los colores de seguridad de las tuberías. Por acá, exactamente, de las tuberías que se encuentran por acá. Bueno, 202, creo que es 202, sino que quiero ir aquí despacito. Sí. Efectivamente, 202. El 202 nos habla de los colores de seguridad. Quiero que son 13 colores por un lado y 7 por otro, entonces quiero que nos aprendamos básicamente estos colores de los que nos habla ese artículo. Nos habla del color rojo, del color naranja, del color amarillo, el color verde limonado y el color azul. Y luego nos habla entonces de los recipientes, los bordes con área, y luego nos habla de lo que son las tuberías. El 202, 203 y 204. Quiero que lo lean y que lo estudien. Quiero que lo lean y se lo estudien, y por favor se lo aprendan de memoria. Los colores son muy importantes en las empresas. Y si usted cuando presente su entrevista en el Departamento de Recursos Humanos, puede usted hablar de los colores, por ejemplo, y hace referencia a todo lo que aquella persona que lo está entrevistando sabe. No nos vayamos, por favor, no nos vayamos a olvidar. Y nos habla de los colores. Acá, en obligaciones de los patronos, hace referencia, como yo les comentaba hace un rato, hace referencia básicamente a los elementos de protección personal. Y en los elementos de protección personal hace referencia a al empleado y al empleador. Entonces, esos elementos de protección personal están en el artículo 177 y también necesitamos aprenderlos porque los elementos de protección personal y también los colores de seguridad son parte indispensable en el tema de la seguridad industrial. Muchas personas, bueno, ninguna de las personas que están aquí, ninguno de los estudiantes que yo conozco es un estudiante que solamente quiere pasar lo que quiere aprender y sobre todo que esto le va a servir para la vida, porque si usted va a tener trabajadores el día de mañana a su cargo, como lo va a hacer, de esa manera usted tiene que conocer los elementos de protección personal y las tuberías. Aquí nos habla entonces de la ropa de trabajo. La tercera tarea del día, y ya no pongo más para el día de hoy, es que me hablen de las dotaciones, que por favor me averigüen las fechas de las dotaciones. ¿Y qué son las dotaciones? Bueno, ¿qué son las dotaciones? Se los voy a decir yo, ¿cierto? Entonces tenemos dos dotaciones, una dotación que es la dotación de ley y la otra es la dotación de seguridad. La dotación de ley es esta, a la que obedece el artículo 170. Solamente necesitamos averiguar las fechas de entrega de las dotaciones. Y yo les voy a decir qué son las dotaciones. La dotación es calzado y vestido de labor. Eso es lo que dice la ley. La norma nos habla de calzado y vestido de labor. Entonces, averiguamos por acá la fecha de entrega de las dotaciones. Y en el artículo 177, los 176, bueno, 177, todo lo que son los equipos de protección personal, por favor, se me los aprenden, pero entonces, esos equipos de protección personal, hay varios videos en YouTube sobre los mismos y son bien didácticos y bien interesantes y necesitamos aprenderlos. Lo mismo videos de YouTube de los colores de seguridad y de las tuberías. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, cierto? Es tan importante eso que tenemos que aprendernos de memoria. Es supremamente sencillo. Empezamos con la cabeza. Y para la cabeza, ¿qué es la cabeza? Pues yo antes pensaba que la cabeza era del cuello para arriba, pero mentiras. La cabeza es una parte y la cara es otra parte. Nos habla de los brazos, nos habla de las manos, nos habla de las piernas, nos habla de los pies y nos habla del tronco. De esa manera, al dividirlo de esa manera, nos lo vamos a aprender más fácilmente.
Nos habla de la cabeza, nos habla de la cara, nos habla del tronco, nos habla de los brazos, nos habla de las manos, nos habla de los pies, nos habla de las piernas. Con eso podemos entender bien cuáles son esos elementos de protección personal. Entonces, recordamos que esa tarea queda pendiente. Es supremamente importante. Bien, entonces sigamos por acá. Nos habla entonces de los pasadizos, de los pasillos, de las alturas. Nos dice aquí esta norma que tiene que haber una distancia cuando haya máquinas o herramientas tenemos una altura de 1,80 y nos dice también que como mínimo tiene que haber 3 metros de distancia entre el piso y el techo. De igual forma nos habla de cosas interesantes de unos metros cúbicos para cada uno de los trabajadores y de un área de pavimento, dice ahí, o sea, un área del piso. Efectivamente, nos habla también que los pasillos o los pasadizos tienen que tener determinada distancia y que las escaleras tienen que tener, bueno, las escaleras tienen que tener punto 27 por punto 30. Pero también nos dice acá que cuando tengamos unos pasillos, tenemos que tener unas barandas y esas barandas tienen que tener como mínimo 90 centímetros por un lado y por otro lado 1,10. Esta norma es del año 1979. Cuando veamos acá que dice 90 centímetros, esos 90 centímetros los cambiamos por 1,10 porque ya la norma de 90 centímetros ya no funciona porque el año pasado hubo un cambio para la altura de las barandas de 1,10 porque 90 centímetros queda por debajo de la mayoría de las personas del centro de gravedad. El centro de gravedad de la mayoría de las personas se encuentra básicamente en el ombligo. Bien, nos dice acá que todo local o lugar de trabajo debe contar con una buena iluminación en cantidad y calidad. Eso es supremamente increíble, interesante, cuando nos habla de la iluminación. Bueno, debimos haber puesto aquí de todo. Bueno, entonces tenemos 3 tareas pendientes. Y nos habla entonces de todo lo que yo he hablado. Ya me duele la garganta de tanto hablar. Hacemos referencia a ese punto específico que estamos hablando y nos habla de la iluminación. Y la iluminación, aquí tenemos un bombillo y nos habla de la calidad y nos habla de la cantidad. Es algo súper interesante esta norma, pero ¿qué es la calidad y qué es la calidad? ¿Qué es la cantidad y qué es la cantidad de luz y la calidad de la luz? Chévere para entender un poco eso, ¿no? Chéverísimo. También nos habla acá de las rampas, de los ascensores, de las plataformas, de los edificios, las edificaciones. Aquí nos habla de una norma de ingeniería que nos habla de 4 cargas estáticas por lo menos y de 6 cargas vivas o dinámicas. Eso es de ingenieros industriales, de ingenieros civiles. Acá nos habla entonces de unos servicios higiénicos sanitarios. Entonces nos habla de unos servicios higiénico-sanitarios. Hace referencia al lavado de manos, hace referencia al número de trabajadores que hay que tener por cada unidad higiénico-sanitaria. Vamos a ver qué más nos dice. Nos habla de las vías de tránsito, nos habla del ancho de bueno, y nos habla también de los pasillos, del ancho de la vía peatonal en la empresa. Y decimos que tenemos que delimitar una vía con borde
amarillo. Y otra con borde blanco. Y otra con borde blanco. Y nos habla de las máquinas, de los aparatos, de los diferentes dispositivos complementarios, como agua potable. Y más adelante nos dice para cada cuántos trabajadores tenemos que tener a disposición una boquilla con agua. Pero esa agua potable la tenemos también en los baños. Nos habla de la ventilación, de la calefacción y la refrigeración. Nos habla de los pasillos, los pasamanos, todo eso. Todo local de trabajo debe tener buena iluminación en cantidad y calidad, acorde a las tareas que se realicen. ¿Qué significa eso? Devolvámonos, miren, iluminación de acuerdo a la tarea, dice. Según la tarea. ¿Y por qué según la tarea, muchachos? ¿Y qué es calidad y qué es cantidad en iluminación? Quiero oírlos. Karime Solarte, dime. Karime. Profe, ya. Pues depende de la tarea, pues en ocasiones se necesita más iluminación pues para poder realizar ciertas actividades y pues así evitar algún daño, por ejemplo, pues por ejemplo si no hay una buena iluminación puede pues pasar accidentes, ya sea pues porque la persona no pudo pues, ¿cómo le digo? Sí, pues puede pasar accidentes dependiendo, pues si no hay una buena iluminación, pues la persona no está viendo bien lo que está haciendo. Exactamente, aquí podemos observar, por ejemplo, algunos de los compañeros que tenemos acá en la pantalla que tienen mala iluminación. Esa mala iluminación es malo ver la videopantalla, es malo ver, eso se llama videoterminal, es malo ver la pantalla teniendo cero iluminación. Por ejemplo, veo que Viviana tiene muy poca iluminación. Bueno, Adriana Agredo, tú tienes la foto acá, pero yo te veo por acá en otra parte, ¿cierto, Adriana? Adriana Agredo, ¿está por acá? Adriana Agredo. Adriana. Sí, profe, aquí estoy, sino que tengo problemas con la cámara. ¿Qué problema tienes? No sé, profe, se desactivó y no activa. Mira, para que no pase eso tienes que desactivar Zoom y volver a montarlo. Bien. Ah, sí. Sí, claro, pero no hoy, mañana. Entonces, una buena iluminación es aquella donde uno, cuando ustedes están escribiendo con el lapicero, entonces si ustedes observan que hay sombra en el cuaderno, por favor, escriban en el lapicero, si hay sombra en el cuaderno, significa que necesitan más nivel de iluminación. Por ejemplo, Alejandra, creo que no tiene buena iluminación. Bueno, es verdad. Lo que pasa es que no soy el papá de ustedes, pero bueno. Yo digo por molestar, no por molestar. No, lo que pasa es que la mala iluminación hace que exista sobre el nervio óptico estrés. Y con el paso del tiempo, entonces vienen las jaquecas y las cosas. Bueno, continuamos. Bien, continuamos. Artículo 7. Esto nos habla nuevamente de la iluminación. Calidad y cantidad debe mantenerse en condiciones apropiadas de temperatura. Y nos habla de la temperatura. Nos habla de la temperatura, muchachos. ¿Y qué sucede entonces cuando un trabajador tiene
efectivamente, cuando un trabajador tiene alta temperatura y está desempeñando una labor, como por ejemplo bajar bultos de un camión, y alta temperatura en el ambiente, o sea, cálido, y bajando bultos de un camión. Entonces, ¿qué creen que le pueda suceder a ese trabajador? ¿Qué creen que le pueda suceder? Cristian Ruiz, porfa, ¿qué le pasa a nuestro amigo trabajador? Pero pues en ese caso yo creo que sería como estrés, ¿Estrés, ¿no? estrés de qué tipo? ¿Mental o físico? Sí, pues de pronto hasta mental. Yo creo que físico, pero también provocaría como ansiedad, como afán y de pronto sería mental que hacer las cosas como a la carrera para no aguantar tanto calor y ocurra un accidente. Sí, sí, es una cosa terrible ese tema del trabajo con altas temperaturas, porque efectivamente la gente cuando se dobla en el turno, ¿cuándo se dobla una persona en el turno? Levanten la mano los que sepan de lo que yo estoy hablando. Hagan así los que sepan cuando una persona se dobla en el turno, significa que este trabajador está reemplazando a otra persona que debió haber entrado y que no llegó. ¿Por qué? Porque estaba enfermo, porque estaba borracho, por lo que sea. Es muy normal que en las empresas, eh, bueno, no tan normal. Es muy normal que en la empresa a veces haya gente que toma mucho trago. Y a veces, pero generalmente terminan sacándolos. O sea, una vez pasa, ¿cierto? Una vez cada 3 meses pasa. O sea, pasa significa pasa de agache, o sea, no pasa nada. Pero si la cosa es cada 15 días, a esa persona no le renuevan el contrato. ¿Por qué no le renuevan el contrato? Porque la empresa está perdiendo plata. ¿Por qué pierde plata? A él le descuentan el día. Por eficiencia, digamos, porque puede disminuir la producción o su labor no es tan eficiente, no es de calidad, entonces eso contribuye. Perdón, un segundo, ya vengo, un segundo. Efectivamente, sí. Por eso es por una cosa. Y por otra cosa, porque la EPS, a ver, el señor supongamos que gane 1.300.000. ¿Cuánto tiene que pagar el empleador por salud y pensión? Para 1.300.000, rapidito, rapidito. Hagámoslo, calculadora, ta. De una, muchachos. ¿Cuánto tiene que pagar el empleador por 1.300.000? Vean, ustedes están cansaditos, pero yo les llevo 4 horas aquí sentado. Yo doy clase de 2 a 4. Tienen que pagar, profe. ¿Cuánto tiene que pagar el empleador por pensión y salud? ¿Cuánto? 156.000 pesos. Imagínate, claro, sobre 26, divídeme eso en 26 días. 6.000. ¿Cuánto? 6.000. 6.000. Es una plata que pierde el empleador y la echa a la basura porque la otra persona no vino a trabajar. Y cuando se den cuenta que fue por borracho, lo sacan de la empresa. Entonces, digamos en temperatura. Claro. Entonces, todo eso que estamos hablando, todo eso cuando yo hago énfasis que la iluminación, que la temperatura, que el peso, que no sé qué, vamos a salir siendo unos especialistas en higiene y seguridad industrial con ese tema. Si estamos, porque todo eso lo vamos a aprender. Y dispondrán de espacio cómodo y seguro para el tránsito o acceso de los trabajadores. Y hacemos referencia al área de los trabajadores, hacemos referencia a, digamos, superficie de pavimento, así lo llama la norma. Hacemos referencia a la superficie
de pavimento, hacemos referencia a la superficie de pavimento por trabajador. Yo les quiero preguntar una cosa a ustedes. Venga, les voy a preguntar ya. Es que yo tengo, algunos estudiantes de la especialización. Yo hablé con ellos hace un rato sobre la cosa, y entonces ellos me dijeron, profe, ¿está dando clases? Entonces yo les dije, sí, profe, déjenos entrar para repasar. Yo les dije, esperen, yo les pregunto a los muchachos. Ustedes quisieran tener, bueno, igual, pues se conocen 15 de ustedes, se conocen, otro grupo 15 se conocen. Ustedes de pronto quisieran tener estudiantes de la especialización acá, ellos son, pues son médicos, son abogados, así. De pronto ni preguntan, no van a preguntar de pronto por pena con ustedes, pero no sé si usted quiere saber su pensamiento. Si nos da pena a nosotros, profe, preguntar. Claro. No les debe dar pena. Yo soy un profesor, yo soy profesor hace 25 años, como 23, 22, algo así. Entonces, conmigo no tienen ningún problema de nada porque yo, si acaso me preguntan algo que yo no sé, a mí no me importa decir que yo no sé y entre todos aprendemos y buscamos. Pero a ustedes no les debe dar pena nada conmigo. Este es el punto, de que pues todos aquí estamos aprendiendo y si uno se equivoca, pues aprende de los errores que nace, digamos, como el éxito, algo así. Entonces hay que... Exactamente, yo pienso igual. ¿Qué otro pensamiento? Sí, pues ahí sería que ustedes, pues la idea es buena porque a la hora de la verdad es como que ellos ya, pues, la especialización, digamos, ya tienen pues algunos tienen más experiencias, digamos, eso en teoría lo enriquece a uno, ¿no? Las experiencias de ellos y eso. El otro, pues que sí, que les diga, pues que está con aprendices, ¿no? Que estamos aquí todos aprendiendo y... Ellos, vean, uno en una especialización, uno no sabe nada cuando está... Bueno, no, la verdad sí, hay unos que sí tienen experiencia, hay unos que son hay unos que sí tienen experiencia. Pero uno en una especialización está aprendiendo. Ellos son igual de estudiantes que ustedes. Me pasó una cosa, una bobada que les voy a contar. Yo tengo una estudiante que se llama Paula, ¿no? En la especialización. Y yo, ¿qué hubo, Paulita? ¿Cómo estás? Pero Paula fue, pues, ya hace años, ¿no? Entonces, yo siempre digo una bobada cuando hablo de la 2400 del 79, por ejemplo. Entonces yo digo, año en el que yo nací. Pues todo el mundo le come el cuento porque pues nadie saca cuentas. Y entonces Paula dijo, profe, ¿cómo así? Si en ese año fue que yo nací y usted hace como 20 años que me dio clase a mí. Entonces, me hizo mucha gracia. Entonces de pronto, sí, entonces de pronto yo los puedo invitar en la siguiente clase. Ustedes me dicen, si se sienten mal con ellos, entonces yo pues, después no les mando la invitación o algo así. Pero necesito que me digan con toda franqueza si vamos a ver, sí, me parece chévere. Profe, en lo personal, por ejemplo, claro, siempre es chévere compartir con personas que pues tienen un nivel académico más alto que uno y a veces no por saber más son como más, son orgullosos, ¿no? Sino que a veces las personas son antes mucho más humildes. Sí, sí. Pero también pues sería como, pues no sé, se me hace que sería muy extraño, porque no sé, creo que teniéndolos a ellos, nosotros nos volveríamos como más penosos quizás. O sea, a la hora de preguntar, a la hora de decir cualquier cosa, creo que podría tener cierta influencia en nuestra respuesta como estudiantes hacia usted. Y, por ejemplo, si ellos llegasen o de pronto a participar o a decir algo que uno lo sorprenda, pues yo creo que ya uno le da mucha pena volver a decir cualquier cosa. Entonces también eso sería como, Mira, como lo que yo pienso. Antes al contrario, porque ingenieros, bueno, aquí a ver, vamos a ver cuántos ingenieros estamos acá. Ya les voy a decir. Hay 29 muchachos. Los 29 y yo, o sea, 29 de ustedes y yo, 30. 30 ingenieros. Los de la especialización son médicos, son fonos, son fisios, son abogados,
Entonces, ellos van a aprender con las preguntas de ustedes. ¿Sí estamos? Entonces, hagamos la... Sí, profe, es buena Sí, idea. yo también estoy de acuerdo. Pues, o sea, lo que ellos dicen es aprender y pues eso igual aprendemos todos, ¿no? Eso tampoco es un problema. Sí, y es chévere la mezcla. Hagámoslo, hagamos por lo menos la prueba en la siguiente clase. No sé cuántos entren, porque pues algunos, es bien interesante oírlos a ellos, porque muchos de ellos atienden en hospitales, son médicos. La mayoría son de la salud, son ramas de la salud, la mayoría. ¿Sí estamos? Hay algunos compañeritos de ustedes que son ambientales, tengo algunos que son agroindustriales, tengo uno o dos que son forestales. ¿Sí? ¿Estamos? Me parece chéverísimo. Hagamos la prueba y si no, ustedes me dicen, profe, no lo voy a invitar y bueno, ya. Igual no hay ningún problema porque pues yo después me veo con ellos y todo. Entonces, hagamos la prueba, ¿cierto? Preguntémosles. Hola muchachos de la especialización, les mando este video, son estudiantes de último semestre de ingeniería. Yo les acabo de preguntar si de pronto ustedes quieren venir a esta clase que estoy dando aquí por Zoom. Entonces sería para el día de mañana a las 4 de la tarde. Si ustedes desean, yo puedo mandarles la invitación. Entonces quiero saber cuántos quieren venir el día de mañana a clase común y corriente. Estamos repasando la 2400, cosas básicas que son bien interesantes. Entonces, a los que de pronto no tengan mayor cosa que hacer, los invito el día de mañana a las 4 de la tarde, pero quiero saber cuántos quieren entrar. Les mando un abrazo. Listo. Bueno, entonces sigamos con nuestro cuento. Me parece chévere, ¿saben por qué? Me parece chévere porque ay, espérense un segundito a ver aquí les estoy mandando esto. Sí, adelante. Entonces Andrea es ingeniera ambiental, le estoy preguntando a ver si le parece. Bueno, entonces eso muchachos. Entonces Andrea es estudiante mía y es la monitora del curso y fue monitora mía en ambiental en el 2017. Bien, continuamos. Me parece chévere la experiencia, vivamos la experiencia que me parece chévere. Si nos aburrimos, me dicen, profe, no los vuelvo a invitar y no los vuelvo a invitar. ¿Listo? Entonces íbamos por acá. A ver. Estábamos acá. Bien, estamos por acá. A veces me cuesta trabajo esto. Bien, 2400. 2400. Vamos a ver entonces por acá. ¿Qué vamos por acá? Talento. Ay, mire. Nos habla también de electricidad. Entonces también vamos a ver electricidad y vamos a salir sabiendo bastante de electricidad. Bueno, seguimos. Corredores, pasillos, buena iluminación, ya les hablé, en el local de trabajo, 11.5 metros. Aquí nos habla de aire suficiente de 11.5 metros, pero más adelante nos habla de aire 11 metros y de aire 15 metros cuadrados. Pero ya que estamos en el artículo 2, nos dice lo siguiente. La superficie de pavimento por trabajador no será menor de 2 metros cuadrados con un volumen de aire suficiente para 11.5 metros cúbicos, sin tener en cuenta la superficie y el volumen ocupados por los aparatos, equipos, máquinas, materiales e instalaciones. Y dice, no se permitirá trabajo en los locales cuya altura de techo sea menor a 3 metros, cualquiera que este sea el sistema de cubierta. Hace referencia a la cubierta como el techo. ¿Sí estamos? Eso nos dice. Nos habla acá de un volumen.
nos dice que, bueno, una cantidad de carretas, ¿no? Todo esto es increíble. Las paredes serán lisas, protegidas. Bueno, aquí nos dice que cuando existan cosas calientes y fuego, no deberá haber materiales combustibles a menos de 1 metro. Las paredes serán lisas, protegidas y pintadas en tonos claros, susceptibles de ser lavadas o blanqueadas, y serán mantenidas al igual que el pavimento en buen estado de conservación, reparándose de pronto, tan pronto como se produzcan grietas. ¿Y por qué nos habla de que las paredes deben estar pintadas en tonos claros? Pregunto, pregunto. ¿Quién no ha hablado hoy? ¿Quién no ha hablado? Por Vivian. la iluminación, Profe, profe. pues sería, Y la iluminación, ¿por qué? Dime. No, no me digas. Cristian Camilo, ¿por qué la iluminación? Valentina, ¿por qué la iluminación? ¿Qué tiene que ver la iluminación con tonos claros? Profe, por la, también podría ser también, bueno, para una planta de procesamiento podría ser también que una superficie clara ayuda a esparcir más la iluminación y de la misma otra forma también la suciedad, lo que tiene que ver con, digamos, si puertas blancas cuando bueno, haya descomposición en ella misma, también ayudan para eso, para poder observar y poder tener en cuenta estos lugares. ¿No podría estar también por eso? Perfecto, perfecto. Valentina, ¿por qué? Pues como dijo mi compañero, las superficies de tonos claros y como tal los colores reflejan bastante la luz. Por el contrario, los tonos oscuros absorben la luz y no la reflejan. Entonces, pues esa es una de las razones. Sí, Como sí. se supone que se tienen que tener áreas iluminadas, pues si uno tiene una superficie, por ejemplo, de un color blanco, la incidencia de los rayos de luz va a ser, creo que mayor del 90%. Entonces, por eso es que se recomienda. Entonces eso hace referencia a una tarea que yo les puse en la clase de ayer, muchachos. No sé si ustedes se acuerdan de la GTC 45. ¿Ustedes lo recuerdan? GTC 45, GTC 45. Yo les puse esa tarea, ¿cierto que sí? Díganme que sí, muchachos. Sí, profe, la de buscar la clasificación de los riesgos. La clasificación de los riesgos. ¿Y te la aprendiste de pronto? No, profe, pues vi la tabla del anexo A y ahí estaba pues que eran biológicas, químicas, biomecánicas, bueno, y había más. Ajá. Perfecto, perfecto, perfecto. Y dentro de esas hay una muy chévere que se llama el peligro físico. Y ese peligro físico es donde se encuentra la clasificación más chévere de todas, la que mejor se encuentra, bueno, digo yo más chévere, porque es básicamente con la que tenemos más trabajo nosotros los ingenieros, porque y hace referencia entonces a la física, esos riesgos físicos, esos, bueno, la GTC 45, recordamos que esa clasificación nos la aprendemos de memoria. Clasificación de los peligros la aprendemos de memoria. Sin embargo, voy a decirles hoy, el día de hoy, la del físico. El físico hace referencia a las ondas, a los hertz, a las oscilaciones sobre segundo. Entonces, todo eso, como lo acaba de mencionar Viviana, que la temperatura, bueno, no, Viviana habló fue de la iluminación, entonces, estos hertz hace referencia a la iluminación, hace referencia al ruido, hace referencia a la temperatura, hace referencia a la vibración, hace referencia a las radiaciones. Y creo que no se me queda ninguno. Pero quiero que ustedes, así como ahorita nos aprendimos el físico, vamos a aprendernos esta noche también nosotros. No es que yo mañana vaya a tomar una nota a decirles, ay, vea, tal cosa y si no se lo sabe le pongo un 0. No, muchachos. Se trata de que en seguridad y salud en el trabajo no nos estresemos, pero ¿cómo nos vamos a estresar? No. Pero tenemos que aprender mucho. ¿Cierto? Pero nuestra promesa de hoy es aprendernos, o sea, la de
¿Cuándo fue que les puse la tarea? ¿Ayer o fue el viernes? Ayer, Ayer, sí, sí, sí. Sí. Entonces resulta que ustedes tienen 20 años. Cuando uno tiene 20 años, tiene el motor nuevo, ¿sí o no? Y entonces uno se aprende las cosas facilito. Uno se aprende las cosas facilito. Y entonces, de esa manera, podemos nosotros exigirnos cada vez un poco más. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a aprendernos eso de memoria. ¿Les parece, muchachos? De memoria los riesgos. Profe, ¿en qué página? Dime. No, es que yo no sé si no la busqué bien o no encontré, yo leí la GTC 45, pero o sea, yo me enfoqué fue en leer lo que es, digamos, la parte de cuando aceptaban un riesgo, o sea, hablaba de la identificación de peligros y cómo es la valoración y la calificación o aceptación de los riesgos, ¿cierto? Identificación y valoración. Identificar el peligro y valoración de riesgos. Eso, entonces yo pensé que era como tal la tarea era esa, pensé que era pues, como mirar cómo cómo los valoraban, ¿sí me entiende? Sí, sí. Entonces, no sé si en qué parte, dónde está esa tabla que usted dice, dónde está en esa clasificación de riesgos. Ya te lo mando, ya te lo mando. No, Ya te mando una presentación muy chévere que yo tengo donde está súper claro y donde podemos nosotros aprender eso. Venga, ustedes no me van a creer, muchachos. Vea, esta es la Profe, a todos manden. No, 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 claro, yo lo voy a mandar al taller. Pero entonces la promesa está en que el día de mañana se la van a aprender, ¿listo? El día de mañana. Ay, me estoy sentando. Tengo tantas cosas. La presentación. Espérense, monitores. Monitores. Aquí la tengo, aquí la tengo. Aquí la tengo. Oigan, muchachos, esta materia es una cosa maravillosa porque, como les digo, es que lo que les digo no es porque ustedes, no es porque ustedes digan, ay, qué chévere, no, 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 sino porque de verdad, efectivamente les sirve a todos los muchachos que han pasado por mis manos, les sirve el tema, les sirve enamorarse de este tema, porque cuando ustedes presentan la entrevista, eso se nota en la piel que le gusta el tema. Y la gente de recursos humanos, la gente que los va a entrevistar, sea su jefe o como sea, al darse cuenta que ustedes son unos duros en este tema, pues hombre, va a ser una raquera porque lo van a escoger a usted y no a otra persona. ¿Sabe por qué? Porque a usted le gusta lo mismo que le gusta al otro. ¿Sí me explicó? Si a usted le gusta, por ejemplo, Álvaro Javier Pastrana, una pregunta. Álvaro, Sí, dígame. pero es una Sí. pregunta personal. Álvaro, Vamos. Sí. ¿estaba enamorado ¿Me escuchas? de una muchacha, un muchacho, lo que sea? No tengo problema con nada. ¿Sí? ¿Estaba enamorado alguna vez de una muchacha de pronto? Sí. ¿Hace tiempo? Sí, sí, sí. ¿Y qué te digo? ¿Y por qué te enamoraste? Uy, pues, me está escuchando mi hermano y no sé. Entonces, el enamoramiento surge cuando a una persona le gusta lo mismo que a la otra. Eso está demostrado. Entonces, si usted se enamora de esta materia, usted le va a demostrar a la persona que lo entreviste que le gusta el tema. Entonces, va a haber un punto en común entre los dos. Va a haber una afinidad entre ustedes, entre la persona que lo entreviste, ¿sí? Y a usted lo van a contratar por la ingeniería, más no por seguridad industrial, no por el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando se den cuenta que usted tiene esa cosa tan valiosa
que usted tiene esa cosa tan valiosa, entonces en ese momento, la tengo, ya la encontré. Entonces en este momento, usted le entra a la cabeza de la otra persona, pero ya no con el tema, ya no con el tema de, supongamos que usted lo contratan para ser jefe de planta. Entonces ya no lo van a ver solamente por la pericia que usted pueda tener, sino que lo van a ver de otra forma. Lo van a ver porque a usted le gusta el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y usted le va a... Y usted le va a... Usted le va a gustar a la otra persona por eso, ¿me entiende? O sea, que va a ver... Usted lo van a contratar, lo van a entrevistar por una cosa específica. Pero al darse cuenta que usted efectivamente sabe y conoce de la otra cosa, lo van a preferir 1000 veces sobre el resto, porque usted va a ser el aliado de esa persona que lo está entrevistando. Esto se llama SST 2020. Listo. Ahí está. Ahí está. Para mañana necesito que lo tengan, que se sepan esos peligros, porque es lo primero, lo primordial. ¿Listo? Entonces, ¿qué químico? ¿Qué químico? Entonces, que polvos, brumas, rocíos, neblinas, líquidos, sólidos, gases, toda esa división. Que biológico, que hongos, parásitos, todo ese cuento. Virus, riquezas, todo eso que nos aprendamos. ¿Listo? Bueno, entonces no se vayan a olvidar de lo que les acabo de decir. No se van a olvidar. ¿Saben por qué se los digo? Por experiencia propia. Porque, miren, póngale cuidado. ¿Cuántos años llevo yo de profesor? Son 23, pero digamos 20. Digamos 20. Cada semestre doy esta materia 4 veces. Un semestre tiene 4 materias. El otro semestre otras 4, o sea, 8. 8 veces lo doy al semestre. O sea, 8 veces doy la materia al semestre. Y son 20 años, son 160. 160 cohortes de estudiantes he tenido yo, pero no han sido 20, han sido 23 años. Pongamos 100, digamos 200. 200 veces he tenido grupos solamente para este tema. De los muchachos van saliendo y me llaman después, o sea, a los años, profe, ¿se acuerda de mí? Yo no me acuerdo. Sí, que yo no sé qué, sí, me acuerdo. Profe, gracias al consejo que usted me dio, tengo trabajo. Yo, ¿por qué? Entonces, los muchachos me echan el cuento. Entonces, por eso les estoy yo contando a ustedes, para que no se van a olvidar de este paseo que se llama seguridad y salud en el trabajo. ¿Les parece? Es bien importante, bien interesante, porque a la gente que le gusta seguridad y salud en el trabajo, la prefieren sobre los que normales, sobre los normales. ¿Y saben por qué? Pues les voy a mostrar, ya digamos que ya estamos terminando la clase, les voy a mostrar por esto, muchachos, vean. Porque hay muchos abogados que saben de esto. O sea, la mayoría del tema este que yo les contaba. Del tema de responsabilidad. Porque por esto es que están ahora demandando tanto a las empresas, etcétera, etcétera. Por eso hay que tantos abogados en la especialización, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces, tareas para mañana. La GTC 45 de memoria, porque era la tarea por ayer. Y las otras tareas que escribí acá en blanco, que ya no me acuerdo cuáles eran, pero pues están escritas. Quiero oír los muchachos ya para terminar. Quiero oír el punto de vista de ustedes.
Daniela Pues Santofimio. nos da un consejo de cómo aprendernos eso de cómo aprendernos eso de forma más lúdica, porque pues son bastantes cosas No, para muchas. mañana. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues primero que todo, yo digo que para mañana, no, pues con respecto a la tabla de peligros, tocaría ponernos hoy toda la noche a repetir como loros, yo qué sé, porque siempre son como 9. Aprendámonos una cada día. Aprendámonos una cada día. Nos tocaría así, pues suave, porque como usted dice que para mañana Ya sé, los ya sé. ponen afanes. No, tú te aprendes una. Por ejemplo, William se aprende la del peligro físico. Lorín se aprende la de químico. Jesús se aprende, bueno, y así. Estamos, cada uno se aprende una. En la siguiente clase, William se aprendió la de físico, pero entonces ya se va a aprender la de químico. Y así vamos jugando. ¿Listo? Lorín, ¿qué opinas? Pues sí, profe, me parece mejor. Pues yo creo que era casi lo mismo, pero sí, es mejor. Bueno, muchachos. Eso toca despacio, porque uno a veces, pues como uno lo toma como a veces muy, como Bueno. a los... O sea, como que uno dice, no, tengo que grabármela, y eso es como que más que hacer a uno, y se le graba siquiera. No, porque uno se aprende. Yo creo más bien se le queda como por el ratico. No, por el ratico, sí, así chévere. Y de todas maneras lo vas a tener lo vas a tener en una hojita al lado. Cero estrés, pero con mentalidad de ganadores aprendiéndonos lo que tenemos que hacer. O sea, ¿cuál es la mentalidad de ganador? Es hacer básicamente lo que hay que hacer. No que sea por la nota, o sea, la nota vale huevo, a mí no me importa. ¿Sí estamos? A mí lo que me importa. Profe, respecto a las tareas, yo quedé a ver, los compañeros que me recuerden, yo tengo a aprender los colores de seguridad. Ahora te mando el link y ahí lo revisan. Y te suscribes a mi canal. Bien, y manito arriba. Ya estoy rendido, ya estoy hablando carreta. Bueno, muchachos, nos hagamos la siguiente clase. Muchas gracias por todo. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a aprender mucho. Gracias, profe. Vamos a aprender mucho. Bien, bien. Chao, chao, chao. Profe. Chao, profe. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Chao.